Gloria a Dios. Amén. Tiempo precioso, amén. Amén. Tiempo precioso. Y la iglesia del Señor debe disponerse siempre para ir a ¿qué? A más con el Señor. A más con el Señor. Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Hay algo precioso de parte de Dios en esta mañana a través de su palabra. Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 10. Y si Dios me lo permite, trabajaremos la mitad de esta enseñanza el día de hoy. Trabajaremos la mitad de esta enseñanza el día de hoy, anhelando con todo nuestro corazón el poder dejar principios, bases, excelente, principios, bases y fundamentos en la palabra y a través de la palabra en nuestro corazón. Si nos dejamos llevar por esta presencia hermosa del Señor, no pararíamos de ¿qué? De adorar, ¿cierto? Qué hermoso esto, qué hermoso vivir estos momentos en la presencia del Señor. Y yo quiero que aprendamos algo, y es que cuando hay disposición, suceden cosas extraordinarias. Amén. Reitero la cita para los que necesitan tomar apunte. Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, del verso 25 en adelante. Y mi anhelo trabajar la primer parte de esta enseñanza el día de hoy. Creo que vamos a partir esta enseñanza en dos sesiones. Amén. Amén. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Había un intérprete de la ley y este intérprete se levantó y usó unas frases, unas palabras para probar a Jesús. Maestro. O sea que este hombre reconocía lo que había en Jesús. ¿Cómo le dice? Maestro, siendo un intérprete de la ley. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, verso 26, que está escrito en la ley. ¿Cómo responde Jesús a la pregunta del intérprete? ¿Sabes lo que dice el libro de la ley? ¿Sabe cómo le responde? Con una pregunta, ¿cierto? Uno esperaría una respuesta, digámoslo, una respuesta, ¿verdad? Inmediata. El escriba estaba esperando que él le dijera, mira, paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 1000. Pero Jesús, ¿cómo le responde? Con una pregunta. Como era un hombre que conocía la ley, como era un hombre que conocía la escritura, como era un hombre que tenía esas bases y esos fundamentos de conocimiento, entonces Jesús lo aborda con tremenda respuesta en forma de pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¡Wow! Dígame si esto no rompe, ¿verdad? ¿Cuántos años siendo un erudito de las escrituras? ¿Cuántos años siendo un intérprete? ¿Cuántos años siendo un doctor de la ley? Pero no había profundizado en la ley, ¿cierto? Y aún pudo haber profundizado en la ley,
pero no tenía algo esencial en su vida, y ya lo vamos a ver más adelante. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Conocía o no conocía la ley? Sí, la conocía. ¿Conocía o no conocía palabra? La conocía. Ayúdeme. ¿La conocía o no la conocía? Sí la conocía, ¿verdad? Tenía él conocimiento. Y podríamos decir que tenía la capacidad, ¿cierto? Pero no la actitud. ¿Sí lo está entendiendo en esta mañana? Usted puede tener la capacidad para alzar 1000 kilos, ¿cierto? Pero no los quiere alzar. Sencillo, ¿verdad? Y vea lo que dice en la siguiente forma. Es más, los puede alzar, pero los puede alzar ¿de qué? De mala voluntad. Vamos adelante. Dos cosas le responde efectivas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Conocía las letras, tenía el conocimiento necesario, yo diría que suficiente y más allá, Pero no vivía. pero lo que conocía no lo aplicaba. Lo que conocía no era parte de su vida. Lo que conocía lo enseñaba como algo de una maestría, como algo de una clase, como algo de profesor-alumno, ¿verdad? Pero no vivía lo que enseñaba, no vivía lo que predicaba. Y qué tremendo, porque la respuesta de Jesús es contundente o no es contundente. Es contundente, ¿verdad? ¿Cómo lees? No es leer. No es leer. ¿Cuánto leímos la Biblia? 90 días. Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Pero no es leer. Es profundizar en lo que hemos leído. Es ponerle entendimiento, es ponerle sentido. Y sobre todas las cosas, traer el Espíritu de Dios para poder comprender y para poder vivir lo que hemos leído. Dígame y sea sincero con el Señor en esta mañana. ¿Hay porciones de la Escritura que lo ponen a pensar a uno? ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Pero luego que se le pasa a uno como el momento de pensar, ¿qué sucede? En el momento de leer y de escudriñar algo le redarguye allá por dentro. Uy, no, vea que yo sí necesito como cambiar. Vea que yo sí necesito como un cambiecito, ¿cierto? Pero luego que pasan unos minutitos, si usted no se centra en el objetivo, quedó en simple conocimiento. Quedó en una simple palabra, quedó en un simple mensaje, quedó en una simple enseñanza. ¿Y qué dice el Señor? Yo necesito que empiecen a poner por obra mi palabra. Aleluya. Esto se va a poner interesante, amén. La respuesta de Jesús es llevándolo a que se sienta bien, ¿cierto? Bien has respondido. En esa primera parte, ¿el qué dice? Ahí supe. Escuchen lo que dice el maestro, por favor. Por favor, vea cómo acabo de responder. Pero luego le dice: si haces esto, vivirás. ¿Qué le dio a entender delante de todos los que estaban ahí? ¿Usted se imagina cuánta gente se acercaba para escuchar a Jesús? Y se imagina ese momento de confrontación de un intérprete, de un doctor de la ley, de un hombre que profundizaba escritura, de un hombre que tenía el conocimiento amplio y suficiente para hablar de la Torá, para hablar de la letra, pero no para vivirla. Y Dios en este tiempo quiere una combinación perfecta, donde leo y vivo, donde vivo y leo. Amén.
Amén. donde lo que leo anhelo con todo mi ser, con todas mis fuerzas y con toda mi alma ponerlo por obra. Esto se va a poner interesante. Sí, pastor, ya lo dijo, no moleste más. Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Vuelve y juega. En cuanto a la letra, en cuanto a Dios y en cuanto a reconocer a Jesús como el maestro, no tenía problema. Es que Dios es Dios. Y este hombre que está ahí es un maestro de la palabra. No sé de dónde salió, no sé de dónde vino, pero lo que está haciendo es de un maestro en la palabra. Por eso le dice como maestro. Le muestra respeto, ¿verdad? Pero inmediatamente le dice: bueno, en cuanto a Dios, en cuanto a usted, no tengo objeción. Pero en cuanto a mi prójimo, ¿de qué prójimo me está hablando? Y muchas veces pensamos que el prójimo es el tío, la tía, el papá, la mamá, los hermanos, el amigo, la amiga. Ese es mi prójimo. Y prójimo no tiene distinción. Prójimo hace referencia a todo el mundo. No hay distinción ni de clase social, ni de estándar social, ni cultural, ni de raza, ni de color, ni de ninguna otra cualidad. Este hombre inmediatamente, ¿cómo queda? En choque. Porque en cuanto a la letra y a Dios no tenía problema. Dios es Dios y Dios es veraz. Lo tenía claro en su vida. De hecho, Jesús le aplaude, ¿verdad? Bien has dicho. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Hay que vivir en santidad. Y uno que dice amén. Pero sí estamos viviendo en santidad. Sí estamos caminando en santidad. Me encanta cuando el Señor nos invita a ser fieles. Y la fidelidad, cuando se habla de fidelidad, ¿cuál es el primer contratiempo que tiene la fidelidad? Sencillo, la infidelidad, ¿cierto? Ese es el contrapeso, ¿cierto? Está la fidelidad, pero al otro lado está lo opuesto, la infidelidad. Y cuando hablamos de infidelidad pensamos inmediatamente en el hombre que le es infiel a su mujer o en la mujer que le es infiel a su hombre. Pero vamos a ir más allá. Hay una fidelidad y esa fidelidad tiene que ser en todas las cosas. En lo que usted oye, en lo que usted habla, en lo que usted ve, en lo que usted piensa y en lo que usted siente. La fidelidad debe ser desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, por dentro y por fuera. Este hombre por fuera, ¿cómo estaba? Pupi. Este hombre por fuera, en cuanto a lo que los ojos naturales y carnales podían ver, ¿qué decían? Ese es un escriba, ese es un intérprete, este es un doctor de la ley. Pero de ser doctor de la ley a vivir la ley, había un campo ¿qué? Enorme, había un vacío enorme, había un hueco gigantesco, porque normalmente nosotros nos gusta aplicar la buena palabra que lleva promesa, ¿cierto? La palabra que lleva promesa, ahí decimos amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el que vive por los siglos de los siglos, amén. Pero cuando hay demanda, los amenes se acaban. La vida cristiana es de lo más sencillo que hay cuando de vivir en santidad se trata. Porque el que quiere amar a Dios no le puede amar si no es santo. Por una sencilla razón, porque Dios es santo. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos bien en la enseñanza? Gloria al Señor. Respondiendo Jesús, verso 30, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones,
los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole como medio muerto. ¿Se han escuchado el dicho? Tras de que lo roba, casi lo matan. Con que lo hubiera robado era suficiente. Pero hay maldad de tanto nivel que no solamente roban, sino hacen un daño ¿qué? Terrible. Esto es impresionante, porque hoy Dios busca hombres y mujeres que realmente no se llenen de letra, sino de espíritu. Amén. La letra sin espíritu trae muerte. ¿Fuerte o no fuerte? La letra sin espíritu trae muerte. ¿Sabía usted que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los levitas tenían algo en común? Conocimiento. Letra. Entre ellos se reunían y hablaban de letra. Letra, 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 conocimiento. Pero en ellos no estaba la revelación. ¿Y cuánto necesitamos revelación en esta mañana? Amén. Porque lo que a usted y a mí no se nos revele, no lo vamos a poder ejecutar. Entre tanto a usted Dios no se le revele, usted no va a poder amar a Dios como Él merece ser amado. Usted no va a poder adorar a Dios como Él merece ser adorado. Usted no va a poder bendecir, glorificar, exaltar, confesar con libertad el nombre de Dios. Entre tanto, no tenga la presencia de Dios. Es que para servir a Dios se necesita a Dios. Para ser de Dios, yo necesito entregarme a Él, rendirme a Él. ¿Cómo? Por completo, por completo. Y acá quería llegar. ¿Qué hicieron estos hombres? Jesús le responde y le dice, le empieza a hablar a través de una parábola. Le empieza a mostrar la historia, le empieza a mostrar el acontecimiento. Viene un hombre, lo despojan de sus pertenencias, lo golpean y no quedando contentos lo hieren casi de muerte. Casi de muerte. Sigue diciendo lo siguiente. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea que tanto el sacerdote como el levita, que eran amigos del judío, pasaron de largo. El sacerdote y el levita, que eran amigos del judío, pasaron de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cómo le pagaban los judíos a los samaritanos? Mal. ¿Cómo le pagó un samaritano a un judío? Bien. Tenía clara la segunda parte, ¿verdad? El samaritano tenía clara la primera y la segunda parte. Porque si dice que fue movido a misericordia, es porque tenía algo de Dios en su corazón. ¿Cómo le pagó el samaritano al judío? Le pagó mal por bien. Mal por bien. No se puso a pensar si era judío, si era rojo, morado, verde, amarillo, negro, azul. No se puso a pensar en eso. No se puso a pensar que tanto dinero después de curarle podría proveerle. No se puso a pensar si tendría la capacidad de más adelante recompensarle, restituirle. Sino que únicamente pensó en hacerle un ¿qué? Un bien. Usted puede estar acá sentado, pero yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede hablarle en esta mañana y direccionarle y dirigirle a quien puede empezar a hacerle un bien. Y hacerle un bien a alguien no es y decirle tome este mercado, tome este dinero, sino hacerle un bien a alguien es mostrarle el camino de la vida eterna, el camino de la salvación, el camino donde no habrá pérdida. ¿Alguien dice amén? Gloria a Jesús. Ahora entienda lo siguiente. Vamos a seguir con esta lectura. No se distraiga, estén juiciositos, estén tranquilos, tomen aire, ¿ok?
No nos vamos a distraer, nos vamos a concentrar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidadle. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Se haría garra o no se haría garra? Usa sus provisiones para curarlo, lo ayuda, lo rescata, ¿cierto? Lo saca del peligro de muerte, como si fuera poco. Ahí sí viene ¿qué? La añadidura. Dice: y deja 2 denarios en pago de los gastos que se puedan presentar. Pero si esos 2 denarios no llegan a ser suficientes, entonces lo demás cárguelo a mi cuenta. Cuando yo regrese, pagaré. Aleluya. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Inmediatamente el intérprete de la ley responde y dice: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz lo mismo. Escúcheme por favor en esta mañana. En este pasaje encontramos una conversación de Jesús con un intérprete de la ley sobre algunos puntos de conciencia que a todos en determinado momento nos compete, que a todos en determinado momento nos conviene, y de los que necesitamos que Cristo nos suministre la información y la esencia correcta y necesaria para nuestra vida y conducta moral en esta tierra. Este hombre estaba golpeado y estaba herido. ¿Qué necesitaba? Medicina y curación. ¿Sabe cuántos heridos de muerte por el diablo hay allá afuera hoy? Y usted puede ser ese buen samaritano que se olvida de qué tan mal le han pagado los demás y empieza a pagar bien en contra del mal. ¿Sabe qué dice la Escritura? Despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. ¿Sabe qué no nos deja servir a los demás? El pensar en nosotros mismos. Este maestro, este hombre, este doctor de la ley, este escriba, este intérprete de la ley tenía todo asegurado a su forma de ¿qué? De ver las cosas. Y esto me recuerda al énfasis del joven rico, ¿cierto? Porque hay un paralelo ahí, ¿verdad? Hay un paralelo. Los dos conocían ¿qué? Las normas. Los dos conocían ¿qué? Palabra. Los dos conocían ¿qué? Escritura. Los dos conocían ¿qué? Mandamientos. Pero no aplicaban los mandamientos. Y si algo quiere Dios en medio del ministerio internacional, amados por el Padre, y si algo quiere Dios en medio de la iglesia del Señor, no solamente aquí en España, en Europa, sino en todo lugar del mundo, es que la iglesia pase de predicar a aplicar. Porque una cosa es decir, aplíquele la inyección al vecino, y otra es aplicarme la inyección a mí, ¿cierto? Cuando le dicen a uno inyección, uno dice, hágale que eso no pasa nada. Y cuando la inyección es para uno, entonces uno ¿qué dice? Hay dos opciones: leer palabra y adquirir un buen conocimiento sin práctica, o leer palabra y ser transformados por la palabra a tal dimensión, a tal magnitud y a tal punto de vivir ese conocimiento. Hay que vivir ese conocimiento. Yo digo, wow, Señor, nos diste escritura, nos diste palabra, leímos la Biblia. ¿Y cuántos tomaron apuntes en la lectura de la Biblia? ¿Usted sí tomó apuntes? ¿Usted sí iba leyendo y iba escribiendo cositas que el Señor le iba a qué? Amén.
esto es para mí, esto es para mí, esto es para mí. Wow, 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 Señor. O en esa lectura, ¿o no le sucedió a usted que empezó a leer y empezaba a llorar, empezaba a quebrantarse con la sola lectura de la escritura, de la palabra? ¿Y sabe qué necesita Dios en este tiempo? Vivencia, vivencia, vivencia. El que aplica la palabra no necesita hablar mucho. El que aplica la palabra, su testimonio habla por él. ¿Sabe? Porque a veces hablamos y no vemos. Porque sencillamente no estamos, ¿qué? Viviendo la palabra. Esta mañana tiene que suceder algo en nuestra vida. Tiene que haber un rompimiento a esa parte intelectual. No, yo Biblia, yo sí sé. ¿Sabe cuántas iglesias tienen Biblia acá en Europa y no tienen presencia? Muchas. ¿Sabe cuántas iglesias acá tienen letra, tienen conocimiento? Y no solamente en Europa, en muchos lugares del mundo está primando el cartón de la teología, está primando el diploma de la escatología, está primando el diploma de los hombres, la aprobación de los hombres, pero no está primando la esencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y la iglesia necesita despertar, sacudirse de ese adormecimiento en el que usted y yo no nos vamos a conformar con leer palabra, sino con vivir la palabra, en la que usted y yo no nos vamos a quedar con lo que nos dieron el domingo, sino que vamos a ir por más, vamos a ir a profundizar aún mayormente. ¿Qué me quiere hablar Dios a través de este mensaje? Usted puede hacer dos cosas con la palabra que el Señor le ministra el domingo: rayarse, ofenderse y voltear la hoja, ¿cierto? O tomar la palabra, ¿cierto? Y decirle: háblame más, hasta que encuentre la esencia, hasta que encuentre en lo que realmente quieres darme a mí a través de este pasaje, hasta que realmente encuentre esa perla preciosa que me llevará a un cambio y a una transformación por dentro y por fuera. Porque usted puede tomar apuntes para dos cosas: para medir al pastor, aleluya, o para medirse y ser transformado. Me gustaría más la segunda, ¿verdad? Me gustaría más la segunda, porque cuando yo voy a esta palabra, yo saco el metro y yo voy y me mido solito. Es más, yo ni siquiera me mido solito. El Señor saca el metro y me mide, Él me mide. Estás más bajito hoy que ayer, Giovanni. Estás más bajito hoy, como que no oraste lo suficiente. Hoy como que no buscaste lo suficiente. Hoy como que te descuidaste. Y el Señor siempre estirará el metro, llevándonos ¿a dónde? A más. Jamás el Señor nos dará una palabra para que retrocedamos. Cada palabra, por fuerte que sea de parte de Dios, es con el anhelo de que abandonemos nuestra vieja naturaleza y empecemos a caminar en una naturaleza completa, en una naturaleza divina que ha sido dada por Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted y yo entendemos muerte en la cruz, entonces entendemos santidad. El que no ha entendido y al que no se le ha revelado la cruz, al que no se le ha revelado la sangre del Cordero, al que no se le ha revelado que Cristo ya no está colgado en el madero y mucho menos en la tumba, sino que está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales, aleluya, entonces no va a poder comprender lo que es realmente vivir una vida para Dios. Prediqué algo poderoso, yo sé que es poderoso. Cristo en la cruz experimentó el abandono del Padre. Pero como Él experimentó el abandono del Padre, había podido huir de la cruz, había podido rehusarse. No, usted me abandonó, yo voy a que desciendan ángeles y de esta cruz me bajo ahora. ¿Sabe qué hizo Jesús? Nos comprobó que no es por sentimientos, que no es por sentires, no es por sentires, amada iglesia de Dios, no es por sentires. Habrá momentos en nuestra vida que no veamos a Dios, que no sintamos la presencia de Dios, pero ese no será el impedimento para seguir buscando a Dios en nuestra vida. Me parece tan extraordinario como Jesús dice: aunque no veo, aunque no le siento, aunque hay un sentir y hay un dolor de abandono del Padre,
yo le voy a obedecer. Él me dijo que obedeciera. Y aunque no lo sienta en algunos momentos de mi vida, aunque en algunos pasajes de mi vida no lo sienta, yo me voy a mantener en la obediencia. Hay gente obediente cuando está el líder, cuando está el ministro, cuando está el siervo. Pero deberíamos ser obedientes todos los días, y en todo lugar y en todo momento. Porque el problema no es con el siervo, el problema es con el Señor. Aleluya. Mi problema no es con la iglesia, mi problema es con Cristo. Aleluya. ¿Quién es el que me reta y quién es el que me lleva y quién es el que me impulsa a vivir esta palabra todos los días? Cristo, Cristo. Porque aunque mi esposa se va, aunque yo salga del culto y la iglesia se vaya, Cristo sigue ahí. Cristo sigue presente. Cristo sigue estando ahí, manifestándose. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Tengan cuidado de contristar, y no solamente de contristar, sino de apagar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo se apaga la presencia de Dios? Sencillo, con pecado. ¿Sabe cómo se apaga la presencia del Señor? Con pecado. Cuando usted toma una distancia del Señor y no del mundo. Cuando para usted es más fácil tomar distancia de Cristo y de la iglesia que del mundo y sus placeres, que del mundo y sus deleites, que del mundo y sus amistades. Hemos venido enseñando algo. Satanás jamás vendrá con cachos, tenedor y cola y con ojos rojos. No. Satanás, ¿cómo va a venir? ¿En presentación qué? De gusto. ¿En presentación de qué? De atracción. ¿En presentación de qué? De vea, llamativo, ¿cierto? Jamás él va a traer lo peor a su vida para engañarle, para tentarle. Él siempre vendrá en una presentación sutil y sabiendo que lo que trae es como la misma muerte, la va a disfrazar de vida. Aunque parece ángel de luz, no es luz. ¿Estamos bien hasta ahí? Aleluya. Avanzamos. Es de suprema importancia saber qué debemos hacer en vida, en esta vida. Es de suprema importancia saber qué debemos hacer en esta vida a fin de conocer la vida eterna. Es de suprema importancia saber qué es lo que debemos hacer en esta vida con tal de alcanzar la vida eterna. Muchos dicen mientras hay vida hay esperanza, ¿cierto? Pero eso fue algo que se formó como algo religioso. Eso se formó como un hábito religioso, como un hábito de monotonía. ¿Y sabe qué quiere Cristo? ¿Sabe qué quiere Dios de nosotros? Que aprovechemos el aquí y el ahora. ¿Cuándo debo ponerme a cuentas con el Señor? Hoy. Yo después de que se vaya el pastor me pongo a cuentas con el Señor. Después de que salga el siervo me pongo a cuentas con el rey. Después de que salga el siervo, entonces yo voy a estar ahí sí me voy a arrodillar. ¿Sabe qué dice el Señor? Arrodíllese en ahora. Pronto no alcanzamos a terminar esta prédica. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Se ha pensado en algún momento en esa parte? Yo a veces estoy sacando bosquejos y digo, Señor, ¿sí terminaré esta palabra que me estás dando? ¿Sí terminaré este mensaje? ¿O me llamarás en algún mensaje, a mitad de algún mensaje me llamarás? Oh Santo Cordero de Dios. Es que muchas veces el ser humano piensa en el mañana y no piensa en el aquí y en el ahora. No piensa en el aquí y en el ahora. Siempre el ser humano está postergando. Siempre el ser humano está pensando en lo de mañana. Siempre el ser humano se afana no por lo de aquí y lo de ahora, sino por lo de después. ¿Y qué dice el Señor? Cada día trae su propio afán. Aleluya. Este intérprete de la ley le puso a Cristo una pregunta. ¿Para qué? Para probarlo. Lucas establece una conexión al comienzo de esta porción. Y he aquí, como narrando una ¿qué? Como narrando una historia, ¿verdad? Y he aquí, como trayendo, llamando la atención del oyente, ¿cierto? Como jalando su atención. Y he aquí un hombre. Aleluya. ¿Y sabe qué hace el Señor en esta mañana? Queriendo llamar nuestra atención, exhortándonos a ver dónde está nuestro corazón.
¿Dónde tiene el corazón, iglesia? Muchos dirán, aquí, pastor, en el pecho. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que sí le late el corazoncito? ¿Estás segura que sí hay un latir de Dios en su corazón? Esto está interesante. Nos da a entender que este escriba, desconcertado por lo que acaba de oír de labios de Jesús y teniéndose por experto de la ley de Moisés, al preguntar a Jesús con la intención de ponerle a prueba, recibe un reto mucho mayor. Recibe un reto mucho más grande. ¿Qué haré o qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué haciendo heredaré la vida eterna? ¿Usted ha pensado en esa parte en algún momento de su vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hemos de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué hemos de hacer para alcanzar la salvación? ¿Qué hemos de hacer para alcanzar, para lograr el propósito de nuestra existencia? Es que el propósito más grande, se lo tengo que volver a repetir, no es ser el mejor líder de este mundo, no es ser el mejor adorador de este mundo, no es ser el mejor predicador, el más elocuente. El verdadero propósito se llama salvación. Salvación, salvación. La pregunta en sí era una pregunta ¿qué? Excelente, ¿cierto? ¿La pregunta era buena o era mala? Era buena, ¿cierto? ¿Qué he de hacer? Suena coherente, ¿cierto? Un hombre letrado, un hombre de letra, un hombre de estudio, un hombre comprometido con la escritura, un hombre comprometido con indagar, con escudriñar, un erudito totalmente completo de la palabra. Pero qué fuerte, ¿verdad? Porque la pregunta que hace es una pregunta ¿qué? Coherente. No es una pregunta fuera de borda. Él había leído, pero él pensaba que con lo que había leído era suficiente. ¿Sabe qué me parece sorprendente? Que aunque la pregunta en sí era excelente, la intención no era buena. Usted puede acercarse al Señor Jesucristo y preguntarle muchas cosas, pero ¿cuál es la intención con la que usted le pregunta al Señor? Usted puede acercarse al siervo de Dios y preguntar con una doble intención. Venga a ver qué dice. A ver, vamos a probarlo, ¿cierto? Esta anécdota es viejísima, esto es una fábula viejísima. Hay un anciano muy sabio, no sé si ya lo hayan escuchado. Hay un anciano muy sabio en determinado lugar y hay 3 jovencitos y cada uno de esos jóvenes iba cada día y le hacía preguntas al sabio y era tan tremendo que le respondía contundentemente. Había mucha sabiduría en este hombre. Y un día se reunieron estos 3 muchachos y le dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a ir donde ese sabio y lo vamos a probar, lo vamos a retar a ver qué tan sabio es. Y se pusieron de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron a programar una y otra cosa hasta que llegando en común acuerdo dijeron: vamos a tomar un pollito en las manos y vamos a tener un pollito en las manos y cada uno se va a hacer con las manos ¿cómo? Hacia atrás, como si alguno de los 3 tuviese el pollito, ¿cierto? Pero vamos a preguntarle al sabio que qué tenemos en nuestras manos, que qué cree que tenemos en las manos, y vamos a ver qué tan sabio, qué tan entendido y qué tanta revelación hay en él. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que se ponen de acuerdo y luego dice uno: bueno, y si el anciano, el sabio, logra dar que tenemos un pollito en las manos, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar de qué color. Ah, ok. ¿Y qué color es? Y si el sabio es tan sabio que hasta con el color del pollito da, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar si está con vida o si está muerto. Y si él dice que está muerto, pues lo llevamos con vida. Pero si él dice que está con vida, lo matamos.
¿Qué dijeron ellos? Arreglado el problema. Aquí vamos a hacer errar al sabio. Aquí vamos a hacer que el sabio se estrelle. Aquí es donde el sabio ya no va a ser tan sabio. Efectivamente se reunieron, se encontraron y fueron al encuentro del hombre sabio. Encontrándose al hombre, que le dicen: bueno, usted que es tan sabio, díganos qué tenemos en las manos. Sí, efectivamente ustedes en las manos tienen un pollito. Efectivamente en sus manos hay un pollito. Ah, ok. Oiga, tremendo, ¿verdad? Este hombre es muy sabio, este hombre es muy inteligente, este hombre tiene mucha sabiduría. Ok, ¿y de qué color? El pollito que tienen en sus manos es de color amarillo. ¡Wow! Lo que habíamos hablado, vamos por buen camino, dijeron ellos. Bueno, ¿y quién tiene el pollito? El que está en la parte de la mitad es el que tiene el pollito. ¡Wow! Sí, claro. No, excelente. Este de verdad es un sabio. Hasta llegar al punto de muerte, ¿verdad? Bueno, usted como es tan sabio, tan elocuente y tiene tanta revelación, queremos que nos haga un favor y nos diga: ¿está vivo o está muerto? Como era un sabio, ¿sabe qué respondió? Está en tus manos. Así le sucede a la iglesia del Señor Jesucristo hoy. Puede ser un ejemplo muy básico, muy elemental, pero si la vida de Cristo realmente es vida, está en tus manos, no está en las manos de Dios. Hay cosas que hoy ya no están en las manos de Dios, está en tus manos. El tomar la decisión correcta, el tomar la decisión acertada, bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que Dios dice: yo ya las hice, ahora solo necesito que las creas, que me obedezcas. Este hombre conocía letra, este hombre conocía palabra, pero no se le había revelado la palabra. ¿Sabe qué necesitamos? Que la palabra se encarne, que la palabra se haga rema en nosotros, que la palabra realmente taladre lo profundo del corazón, y no solamente del corazón, sino también lo profundo de los huesos, hasta llegar a los tuétanos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Porque cuando la palabra llega a los huesos y a los tuétanos, entonces realmente nos ha podido atravesar. Si la palabra no te golpea, si la palabra no te atraviesa, ten cuidado con ese tipo de palabra. La palabra tiene dos connotaciones: o derrite al corazón más blando, o endurece peor al corazón más duro. ¿Sabe qué sucedió con Faraón? ¿Sabe qué dice de continuo? Y el corazón de Faraón se endurecía. Y el corazón del Faraón se endurecía más. Y venía otra plaga y el corazón de Faraón más se endurecía. Aleluya. ¿Sabe qué indica eso? Que el único que tiene poder y soberanía es Dios. Porque Dios, al que quiera romperle el corazón y destruirle ese corazón de piedra, le romperá ese corazón de piedra. ¿Sabe qué necesitamos? Un verdadero encuentro con su palabra. Donde no es la letra, donde no es el griego, donde no es el hebreo, donde no es la exégesis, donde no es la hermenéutica, donde no es la exegética, sino donde es el Espíritu de Dios hablando a nuestro ser interior, donde el Espíritu Santo de Dios se revela a nuestro hombre interior, donde el Espíritu Santo de Dios genera una implosión en nuestra vida para poder vivir conforme a lo que está escrito. No sé si necesitamos cargador, dado caso, está en la maleta. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Amén. ¿Estoy aquí? ¿Estoy solo? Amén. Ah, no estoy solo. Amén, no está solo. ¿O amén si está solo? No, no está solo. Amén. Esto en relación a que Jesús respondía a un hombre que prescribía
a un hombre que tenía entendimiento. La respuesta de Jesús no fue a un neófito. La respuesta de Jesús fue a un hombre con entendimiento, con inteligencia en la letra. Y me gusta lo siguiente. La pregunta en sí era excelente, pero la intención no era buena. No es suficiente la curiosidad por conocer las cosas de Dios, sino que tenemos que tener la firme decisión, la firme resolución, la firme determinación por obedecer esa voluntad divina de Dios. Esto es lo extraordinario. Si no tenemos la determinación para glorificar a Dios, no tenemos nada. Que es que tengo 3 cartones egresados de la U, de la T, de la X, de la Y y de la Z. ¿Y qué dice el Señor? Si no tienes espíritu, no tienes nada. La letra sin espíritu mata. Por eso es tan importante tener la mezcla, ¿qué? Perfecta y correcta. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu. Palabra y espíritu. En una misma esencia. Cristo nuestro Redentor. Cristo nuestro Salvador. A medida que nos enamoramos de la palabra, también nos enamoramos de vivir la palabra. Porque el que lee la Biblia y no quiere vivir conforme a la Biblia, mejor no la lea. Porque la Biblia no es un libro más. ¿Alguien lo puede entender? La Biblia es la palabra de Dios, y si quedó registrada y si quedó escrita para nosotros hoy, es porque Dios quiere que la vivamos. San Juan 7:17, aleluya. Vamos a volar aquí esta mañana. San Juan 7:17, viene palabra, aleluya. Oh, gloria a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. ¿Sabe qué nos dice el Señor en esta mañana? Vamos a morir a intereses personales. Vamos a morir a intereses personales. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta mañana? Amén. ¿Cuáles son los intereses personales? El pararme a predicar aquí para que la gente me vea. Eso es un interés personal. Prefiero que apaguen la cámara y predicar. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el que se para aquí no se para para que lo vean. El que se para aquí se para para manifestar la gloria del que le envió. Aleluya. Para mostrar a Cristo, para reflejar a Cristo en lo que predica y en lo que vive, en lo que vive y en lo que predica, porque cada palabra que Dios le da es una palabra que aplica continuamente en su forma de vida, en su estilo de vida, con tal de agradar ¿a quién? A Dios. ¿Qué dice la Escritura? Parece hermosísimo. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Palabras de quién? De Jesús. Es que el que estaba dando esta enseñanza era el mismo Jesús. Y les dice: yo no vine por gloria personal, yo no vine por gloria mía, yo no vine para alabanza mía, yo vine para que la gloria, la honra y la alabanza sea ¿para quién? Para Dios, para Dios. Aleluya. San Lucas 10:25 al 37 es la cita inicial. Amén. Es la cita inicial. La respuesta de Jesús no ha sido lo que el hombre ¿qué? Esperaba. Hay respuestas para nuestra vida que no son lo que estamos ¿qué? Esperando. Pidiendo. No es lo que estamos esperando. El ser humano de continuo está acostumbrado al ¿qué? Al sí. El ser humano cuando abre su boca y quiere tocar una puerta, ¿en qué es lo primero que piensa? En que ojalá me digan que sí. Y muchas veces uno deja de tocar una puerta de pensar que le digan que no. ¿Cuántas puertas hemos dejado de tocar muchas veces de pensar que digan que qué? Que no.
Porque uno dice, no, es que para que me digan que no es mejor no tocar la puerta. ¿Qué nos enseña la escritura? ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña el maestro? ¿Qué nos enseña Cristo? Que si tocamos la puerta correcta tendremos la respuesta no que necesitamos, sino la que nos conviene. Es que lo más importante es poder morir a nosotros mismos. ¿Sabía usted que en este tiempo Dios nos ha permitido encontrar falencias? ¿Sí lo sabía? ¿Sabía que en este tiempo el Señor nos trajo espejo a cada uno y dijo, mírese, échese una miradita? Porque a veces nos peinamos en el espejo, pero cuando salimos a la calle el viento nos despeina. ¿Y qué dice el Señor? Esté pendiente y mantenga ¿qué? Mantenga echándose una miradita al espejo y mantenga peinándose para que nadie venga a peinarlo. Si usted no quiere ser peinado, mírese seguido al espejo y verá que el Señor lo peina. ¿Estamos bien hasta ahí? Aunque Jesús conocía los pensamientos y las intenciones del corazón del escriba, no le respondió con indignación, sino con paciencia y mansedumbre, como lo requería la importancia de la pregunta. La intención con la que preguntaba no era coherente con la pregunta. No era coherente. Y muchas veces le decimos al Señor, te amo, pero ese te amo no es coherente con mis acciones. Te amo, pero ese te amo no es coherente con lo que pienso. Te amo, pero ese te amo no es coherente con lo que siento. Te amo, pero ese te amo no es coherente con mi vivencia diaria. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mi pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Acaso Dios es de lejos o es de cerca? Dios es de cerca y de lejos, iglesia. Dios no solamente es de cerca, Dios también es de lejos. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando estamos pensando que Él no nos ve, es cuando más Él nos está observando, es cuando más Él nos está viendo, es cuando Él más nos está escuchando. Por eso dice el Señor en su palabra, sean fieles en todas las áreas, en todas las cosas. El que es fiel en la oración puede ser fiel en la palabra. El que es fiel en la palabra puede ser fiel en la adoración, en la alabanza, en la ofrenda, en todas las áreas de su vida, porque ha entendido que fidelidad es plenitud de Dios. Aleluya. El que no tiene la plenitud de Dios no puede ser fiel. El que es fiel es porque ya tiene la plenitud de Cristo en su vida. Ha empezado a revelar el carácter de Cristo en su interior. Ha empezado a operar en Cristo. Ha empezado a caminar en Cristo. Ha pensado como Cristo. Ha empezado a hablar como Cristo. Aleluya. Hay una diferencia entre el carnal y el espiritual. Total. El carnal buscará el deleite de la carne en el mundo. El espiritual buscará deleitar el espíritu en la presencia de Dios, bajo la gloria de Dios, bajo la unción del espíritu, porque sabe que el espíritu de Dios le da vida. Y al tener la vida de Dios, le dará muerte a las obras de la carne. Gálatas 5:22, que lo hemos estudiado y lo hemos leído continuamente. Manifiestas son las obras de la carne, pero también manifiestos son los frutos del Espíritu. Una cosa son obras, otra cosa son frutos. ¡Aleluya! Las obras sin fe están podridas, están muertas, pero los frutos del Espíritu Santo de Dios, oh gloria al Rey, son los que producen en nosotros ¿qué? Un cambio y una transformación. ¿Amar al enemigo es fácil o es difícil? Es muy difícil, le digo yo. Es muy difícil en las fuerzas naturales, pero en las fuerzas de Dios, Dios le permite sentir el dolor que vive esa persona. Dios le permite experimentar el dolor que vive esa persona. Dios le permite experimentar la amargura, la ansiedad y el desasosiego que vive el que ha fallado. ¡Aleluya! Por eso hay una diferencia entre los Judas y los Pedros.
Los Judas no resisten y se matan. Se tratan de matar porque ni siquiera se pueden matar. Pero los Pedros se humillan. Los Pedros saben bajar la cabeza. Los Pedros saben romper el corazón. Los Pedros saben llorar con amargura y decir: ¡he fallado! Porque solo así es cuando Dios puede ¿qué? Restaurar y levantarlos. ¿Acaso Judas tuvo un maestro diferente al de Pedro? No. Entonces, ¿en dónde estaba el problema? ¿En el maestro o en Judas? En las acciones de Judas, ¿cierto? ¡Qué tremendo es esto! ¡Aleluya! Una respuesta en forma de pregunta a una pregunta. ¡Qué tremendo es el Señor! Esto lo hace Cristo incitando, como el profesor incita al alumno. ¿Sí ha visto esos maestros? Y hablan de la arqueología. Y el buen arqueólogo no se queda con lo superficial, ¿cierto? El buen arqueólogo, ¿qué hace? Lleva maquinaria para romper donde cree que puede hallar algún tesoro, donde puede encontrar alguna antigüedad, algo antiquísimo, y lleva retroexcavadora y tiene que cavar y tiene que cavar y tiene que profundizar muchas veces. Muy profundo, tiene que ir muy profundo para encontrar lo que realmente nadie ha podido encontrar. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo estás leyendo la palabra? Qué buena pregunta en esta mañana para nosotros, amén. Dios mismo a través de la escritura, ¿cómo lees mi palabra? Porque bueno tomar la promesa, ¿verdad? Te bendeciré. ¿Y qué dijimos ese día? Amén, aleluya, gloria a Dios. La palabra que estaba esperando. Pero más adelante viene la demanda. Camina y sé perfecto delante de mí. Se acabó el amén. ¿Cierto? Porque la bendición emociona, pero la demanda trae tristeza. Entonces no es bendición. Y estamos cantando estos días, le estamos dando seguido a un tema que me ha parecido profundo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor déjame aquí. De allá de ese lugar, de la puerta aquí, si tu presencia no va conmigo, mejor sigue allá operando en adoración y en alabanza. Porque para pasar a este lugar, el primero que tiene que estar en este lugar es el Señor. ¿Alguien dice amén? San Juan 5:39. San Juan capítulo 5, verso 39 y verso 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que la vida está en Jesús, pero no queremos ir a Jesús. ¿Es complicado? ¿Está enredado el tema? Yo creo que es de lo más sencillo, ¿verdad? Escudriñen las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Pero con todo y eso ustedes no quieren ¿qué? No quieren venir a mí. Con todo y eso ustedes ¿qué? No quieren acercarse a mí. Con todo y eso ustedes no quieren volverse a mí. Venimos con una palabra muy fuerte. Si ustedes no buscan mi rostro, ahora que lo pueden hallar, vienen días donde ustedes querrán hallar mi rostro y no lo van a encontrar. ¿Usted sabe qué significa que Dios se esconda de su pueblo? ¿Usted sabe qué significa que Dios no le dé el rostro a su pueblo? Lo hemos venido trabajando en el libro de Daniel. Cuando Dios volteó su rostro de su pueblo porque se llenó de inmundicia, de pecado y de contaminación, inmediatamente vino juicio sobre esa tierra. Entraron en cautiverio, muchos murieron, fueron perseguidos, fueron destruidos, fueron arruinados, y aparte del hecho fueron llevados ¿en qué? En esclavitud. Aleluya. San Juan 5, 39, 40, que lo acabamos de leer. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Y si ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Y sabe qué dice Jesús? Verso 41. Gloria de los hombres no recibo. Se acerca el escriba y le dice maestro. Pero Jesús conocía que las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Yo les puse un ejemplo en lo financiero, ¿cierto? Un hombre que iba entrando a la iglesia y tenía en su corazón dar 1,000 y se le fue el de 50,000. Y después, ¿qué dice? Voy a pedir las vueltas. No, lo que cayó en la ofrenda, ¿cierto? ¿Y cómo sale el hombre? Pues Dios sabe lo que yo di. Efectivamente Dios sabe lo que Él dio. Efectivamente Dios sabe lo que nosotros le damos. Y sobre todo, con la intención que se lo damos. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Acá hay una batalla, ¿verdad? Acá hay una batalla entre el calor, el adormecimiento, ¿cierto? Pero usted tiene que mantener despierto a la palabra. Amén. Yo no les digo a qué horas me acosté, si no, no me creerían. Debemos estar bien pertrechados, bien compactados de la palabra. Y no de la palabra de los hombres, de la palabra de Dios. Esa es la condición necesaria, no solo para conocer, sino para heredar la vida eterna. Conocer la salvación para toda buena obra. Esta enseñanza la partí en 2 sesiones porque yo quiero que en esta mañana renunciemos a lo que tenemos que renunciar. ¿Cuántos saben que la letra sin espíritu hace mucho daño? ¿Sí les ha pasado? Usted se llena de tanta letra, de tanto conocimiento, pero si no deja que el Espíritu Santo de Dios le revele ese conocimiento, eso se quedó en simple información, en simple conocimiento. Segunda de Timoteo capítulo 3. Aleluya. Segunda de Timoteo capítulo 3. Gloria al Señor. Verso 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vea lo que dice acá, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Cómo? En justicia. Dios no va a tomar por inocente al malvado. Es que Señor, usted sabe lo que yo le voy a dar. ¿Qué dice el Señor? Yo conozco las intenciones del corazón. Yo conozco las intenciones del corazón. El problema de Caín no fue lo que llevó, sino cómo lo llevó, ¿cierto? Mientras que Abel se tomó el tiempo, ¿para qué? Para escoger, para traer de lo grato, para traer de lo agradable, para traer de lo mejorcito, de lo que no tenía arruga, de lo que no tenía mancha, de lo que no tenía defecto, naturalmente hablando. Y dijo, esta es la apropiada para el cordero, esta es la apropiada para el sacrificio. El otro fue y tomó simplemente. ¿Cómo están las intenciones del corazón en esta mañana? ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Usted puede dejar que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana lo revise. Usted puede dejar que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana entre en su vida, entre en su corazón y escudriñe lo profundo de su corazón. Usted puede dejar que en esta mañana el Espíritu Santo le redarguya en aquellas áreas a las que realmente necesitamos morir. ¿Cuándo? Hoy, no mañana. Mañana puede ser ¿qué? Tarde. ¿Cuándo necesitamos morir? Aquí y ahora. ¿A qué? A lo que no nos deja que esta palabra se encarne en nuestro corazón. Entre tanto en el corazón esté ocupado de basura, no vamos a poder ¿qué? Recibir la palabra como la debemos recibir. Usted necesita recibir la palabra. ¿Sabe qué no deja que esa palabra entre? Lo que hay en el corazón. Es que Dios no puede estar donde está el enemigo. El reino de Dios es el reino de Dios. Y donde está el reino de Dios no caben dos reinos. Está el reino de Dios y punto. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Aleluya.
Escúcheme lo siguiente. Acabamos de leer Timoteo, 2 de Timoteo 3:15 al 17. Toda la escritura, verso 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Cómo? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El pastor se enfermó, no hay quien predique. ¿Esa sería la solución? No. El pastor se enfermó, pero tranquilo pastor, tranquilo siervo, que lo que hay es gente para predicar. ¿Es diferente o no es diferente? ¿Por qué? Porque el hombre de Dios y la mujer de Dios debe estar preparado y preparada para toda buena obra. El hecho de que el pastor enferme no significa que la obra se estanque, no significa que la obra se quiebre, no significa que la obra se paralice. Todo lo contrario, ahí es donde esa generación que Dios ha venido preparando estará dispuesta para toda buena obra en el Señor. Que nos preocupamos mucho por lo de allá del mundo y nunca nos preocupamos por lo de la casa del Señor. ¿Sabe qué está haciendo todo este tiempo? Yo le estoy preguntando al Señor, ¿qué hemos hecho con toda la palabra que tú nos has estado dando en esta temporada? ¿Qué hemos hecho? Porque usted puede llenar agendas y puede no vivir ninguna de esas agendas. ¿Quién ha usado agenda alguna vez en su vida? El día tal, a la hora tal, cita en tal lugar, se realizará esto y aquello, y llega ese día y no hizo nada de lo que estaba en la agenda. Es más, ¿cuántas agendas siguen quedando donde el paciente murió y de lo que dejó ahí plasmado no pudo realizar absolutamente nada? ¿Sabe qué quiere Dios en esta mañana? Que le rindamos el corazón y que entendamos que no es simple conocimiento, que no es simple letra, sino que necesitamos la evidencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La escritura con espíritu es lo que me hace diferente, me prepara, me capacita para ejercer en buena obra, en buena labor. Lo que no le sirve a Dios terminará por servirle al mundo. Es sencillo, esto es sencillo. Lo que no le sirve a Dios, lo que no agrada a Dios, lo que no está sirviendo, lo que no está honrando a Dios, terminará honrando las cosas del mundo. Por eso a veces vemos que pesa más determinadas cosas que servirle al Señor. Segunda de Corintios capítulo 2. Ya vamos cerrando. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 14. Oh, gloria al Señor. De verano va a ser de lo más fuertecito, ¿no? De verano va a ser de lo más apoteósico, como dicen por ahí. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14, 15 y 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que el estudiar la palabra genera en mí un aroma. O sea que el escudriñar la escritura, el profundizar en la escritura, eso genera en mí un aroma, un olor agradable. Que cuando alguien se acerca a mí dice, en él se halla la sabiduría, no de los hombres, sino la que viene del cielo. Porque la sabiduría que viene del cielo anula por completo la sabiduría que viene de la mente del hombre. Aleluya. Por eso es tan indispensable la presencia y la persona del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aleluya. O sea que no es mera letra. O sea que no es mera información.
O sea que no es mero conocimiento, se necesita revelación, Espíritu de Dios, Espíritu Santo y fuego para avivar lo que se estaba durmiendo en su vida, para avivar lo que se estaba dañando en su corazón, sacarlo de su corazón, sacarlo de su vida, extraer esas raíces más profundas de amargura, de daño y de dolor y de pecado que estaban produciendo un olor a muerte. ¿A qué huelen los muertos después de 3 días? ¿A qué huele un muerto a las horas? ¿Qué digo 3 días? Hay muertos que a las horas ya, oh Santo Cristo poderoso. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Para los que leen la Biblia con revelación es vida. Pero para los que están en muerte espiritual también será muerte física. Vida en Jesús para el que lee y pone por obra. Muerte para el que lee e ignora la Escritura. Esta confrontación era con un doctor de la ley, no era cualquier persona, no era un neófito, era uno que tenía amplio conocimiento, pero no tenía revelación. David, ven para acá. Ay, juiciosito. Amplio conocimiento, amplio conocimiento. ¿Y sabe qué necesita el Señor? No necesita conocimiento simple. ¿Necesita qué? Revelación. Revelación. Hasta que Cristo se me revele en mi vida, hasta que Cristo se revele en mi corazón, es ahí donde realmente podré empezar una vida diferente delante de Dios y delante de los hombres. Instruye al niño ¿en qué? Instruye al niño en su camino, forma al niño en su camino, enséñale a orar desde cuándo, desde pequeño, enséñalo, fórmalo, críalo, enderézale los caminos, enderézale sus pasos, para que cuando llegue a viejo, para que cuando llegue a una mayor edad, él tenga la capacidad de ¿qué? De tomar sabias decisiones, sabias decisiones. La sabiduría de los hombres no es nada delante de la sabiduría de Dios. La sabiduría de los hombres no es comparable con la gloria de Dios. La sabiduría de los hombres no es nada. No tiene nada en que asemejarse a esa sabiduría divina y eterna que solamente puede provenir por medio del Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí, papi. Gracias. El intérprete de la ley respondió correctamente a la pregunta de Jesús al citar los 2 mandamientos que en sí se resume toda la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haríamos una pregunta para cerrar en esta mañana. ¿Sí estamos amando a Dios? ¿Sí estás amando a Dios? ¿Sí estás amando a Dios? Yo tengo que detener esta enseñanza para orar, porque yo necesito saber qué tanto estás amando a Dios. Y más que mi propia vida, qué tanto estamos amando a Dios. Más que Dios saber o más que querer saber cómo aman ustedes a Dios, es Dios mismo anhelando saber qué es real, qué tan grande es ese amor que ustedes profesan por Él. Mi pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos. ¿Usted sabe por qué a veces viene deterioro a muchas cosas en nuestra vida? Porque no le estamos dando el lugar que Dios merece. Entonces muchas cosas en nuestra vida se empiezan a deteriorar. ¿Sabe por qué Dios lo permite? Porque a ver si de alguna forma entendemos que por dentro de nuestra vida algo está pasando, que por dentro de nuestro corazón algo está sucediendo. A ver si de alguna manera podemos reaccionar a que necesitamos con extrema urgencia a Dios. ¿En dónde? En nuestro corazón. Quiero invitarle a orar en esta mañana. Aleluya. Y
quiero que reflexionemos en este último pasaje que acabamos de leer. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En qué nos lleva Cristo? En victoria. ¿En qué nos lleva Cristo? En sanidad. ¿En qué nos lleva Cristo? En libertad. ¿En qué nos lleva Cristo? En bendición. ¿En qué nos lleva Cristo? De menos a más. Siempre, siempre, siempre. En el Señor podemos haber llegado. Hemos podido haber llegado en ruina. En el Señor hemos podido haber llegado a los pies de Cristo. ¿Cómo? En un estado de decadencia, en un estado de detrimento, en un estado de ruina, de maldición, de miseria, de pobreza. Pero al llegar a Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Aleluya. Por eso lo dice acá la palabra. Ustedes no van de derrota en derrota y de desgracia en desgracia. Los que me han conocido, aleluya, van de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder, aleluya. La decisión está en sus manos en esta mañana. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? La decisión no está en manos de Dios. Dios nos brindó su palabra, pero Él que dice, no solamente lean mi palabra, sino pónganla por obra. ¿Cuántos recuerdan allá en Santiago capítulo 1? Cuando el Señor nos habló y nos dice, cuando el Señor ha venido y nos ha hablado y nos ha dicho, es la forma correcta, el Señor ha venido, nos ha hablado y nos ha dicho, pongan por obra mi palabra. Sed hacedores de mi palabra, no tan solamente oidores, sino hacedores. Y el que hace la palabra de Dios quiere decir que vive conforme a esa palabra que Dios le ha dado. El médico dice muerte, yo vivo en la sanidad de Cristo. El médico, el mundo dice ruina, escasez, miseria. Yo vivo en la abundancia de Cristo. Pero para llegar a esa estatura, pero para llegar a ese nivel, pero para llegar a esa dimensión, yo necesito tener una relación contundente con Jesucristo. Una relación de cercanía. Porque esto Dios no se lo va a entregar al que está de puertas para afuera. Esto Dios se lo va a otorgar, se lo va a entregar por gracia al que está dentro de su habitación. El que está por fuera de la habitación, el Señor le dice, cuando entre, está preparado lo suyo. Entre tanto quieras quedarte en la puerta, ahí nada va a pasar. Entre tanto quieras quedarte de puertas para afuera, ¿cierto? Ahí el Señor no va a orar. Pero el que dice, no, yo voy a ir al centro de la habitación, al centro del corazón de Dios, al centro del corazón del Padre, porque ahí en el corazón del Padre están los secretos más guardados de Dios para los íntimos. Amén. Aleluya. Para el íntimo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y me da una frase hermosísima con la que quiero cerrar en esta mañana inmediatamente. La iglesia no es un lugar de entretención. La iglesia es un campo de transformación. Aleluya. Si usted busca entretención, Netflix. Vamos a hacerle promoción a Netflix. ¿A cómo está la pantalla de Netflix? 6 euros por pantalla. No, iglesia, la iglesia no es un campo de entretenimiento. La iglesia es un campo de transformación. Y usted viene en una condición, pero en el nombre de Jesús, al revelársele la palabra, usted sale en una actitud diferente, en una condición diferente. Ya la vieja naturaleza empieza a morir. Gloria a Dios, aleluya. Por eso no va de enfermedad en enfermedad, de golpe en golpe, va de victoria en victoria, aleluya. Amén. Porque Cristo se le reveló, y al revelársele Cristo, usted ya no quiere ser ni el mismo ni la misma que fue ayer, antier, o hace 10 años o hace 20 años atrás. Usted ya quiere ser nuevo y diferente para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Ojalá esto le llegue a donde tiene que llegarle, al corazón. Ojalá no se le quede aquí en la mente, sino que lo digiera y le baje a las tablas del corazón. Amén.
De ruina en ruina al diablo, de pobreza en pobreza al diablo, de miseria en miseria al diablo, de muerte en muerte al diablo. Pero los hijos de Dios, aún muriendo en esta tierra, tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Resucitaremos de entre los muertos si llegásemos a partir primero para la gloria de Dios. O sea que no hay pérdida. No hay pérdida, iglesia. ¿Qué son 10 años, 20 años, 50 años, 80 años, 100 años de santidad en esta tierra contra toda una eternidad? Glorificando al Padre, honrando al Padre, alabando al Padre. 80 y 100 años no es nada para una eternidad en la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Sacúdase, hermano. Porque lo que no se le revele jamás podrá ser pertenencia suya. Para que esta mujer fuera mía tuve que ponerle anillo de matrimonio. Aleluya. Porque yo ya la aseguré, ¿verdad? Entre tanto ahí, hoy en el mundo, entre tanto se dice noviazgo, es peligro. Ya noviazgo no es como hace años atrás que noviazgo era compromiso de matrimonio. Hoy noviazgo es peligro. Prueba. Probemos esta, probemos este, probemos aquel, probemos aquella, y la vida se les va probando y no hacen nada. Por eso es que algunos terminan en sexo opuesto. ¿Sí sabía eso? Viene tanta maldición, viene tanta aberración, viene tanta desgracia, que el enemigo sí sabe qué huevecillos está depositando. La iglesia del Señor en esta mañana tiene que sacudirse para ser transformada, y que todo lo que quiso pegarse del diablo y del infierno, de sus demonios, de sus principados, de sus potestades, eso se tiene que caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Usted y yo nacimos para ser libres en Cristo. El que viene a Cristo botó su talega de basura y ahora carga la cruz de Cristo. Aleluya. Cada uno tome su propia cruz y sígame. Y esta cruz no se toma hoy y se bota mañana. Esta cruz se toma hoy hasta el día de la muerte. Gloria a Dios. ¿Se sienta o no se sienta la presencia de Dios? Porque esto no es por sentires ni por emociones. Esto es por revelación y por convicción. Aleluya. No sé si pueda colocarse sobre sus pies en medio de este calor tan tremendo. A los que están en las redes sociales, este verano está fuerte. Aleluya. No sé si pueda ya junto con sus familiares, junto con sus seres queridos, entrelazar allá esas manos en oración, unirse en clamor, unirse en ruego, unirse en súplica, y pedirle a Dios que no solamente sea la letra, que no solamente sea dogma, que no solamente sea doctrina, sino también sea la revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo Dios quiere la iglesia? Como uno solo. ¿En dónde? En España y en el mundo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. El que tienes a tu lado es tu prójimo. Dios es perfecto. El que tienes a tu lado es tu prójimo. El que tienes a tu lado, aleluya, es tu prójimo. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo honras? ¿Cómo lo bendices? Usted sí puede bendecir al que está a su lado en esta mañana. Usted puede sentir el dolor que siente esa persona cuando ha fallado. Usted puede sentir el dolor y la aflicción de esa persona cuando sabe que le ha dado la espalda a Dios, pero que su corazón se rompió por causa de ese pecado. Usted puede ser de los que levantan o puede ser de los que sacan de la obra. Le aconsejaría lo primero, que sea de los que levantan. Porque dice el Señor, hay de aquel que presta o que es piedra de tropiezo para mis pequeños. Estas son las ministraciones que a mí me parecen divinas, hermosas, poderosas. Aquí no se habla de carros, de casas, de coches, de fincas, de ganados. No, acá se habla de presencia de Dios. Las demás cosas vienen por añadidura. Aleluya. Primero el corazón. Primero el alma, primero el espíritu. Oh, gloria a Dios, aleluya. Las demás cosas serán añadidas.
Posiblemente la persona que está a tu lado ha experimentado dolor, ha experimentado rechazo, ha experimentado sufrimiento. Posiblemente la persona que está a tu lado ha experimentado el conocer mucho de Dios, pero no puede vivir lo que conoce de Dios. Y tú y yo no estamos para señalarle ni para acusarle. Me parece hermosa la forma en la que Jesús lleva a este escriba, lleva a este doctor de la ley. ¡Aleluya! Esa confrontación tan preciosa, tan gloriosa. ¿Cómo lees la escritura? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo cuando abres la Biblia estás leyendo? ¿Cómo la estás leyendo, iglesia del Señor? ¿Acaso de Dios recibiremos el bien y no el mal? Dice la escritura. ¡Aleluya! ¿Acaso recibiremos la bendición y no recibiremos la corrección? ¡Oh, gloria al Cordero de Dios! ¿Qué nos enseña Dios en esta mañana? Déjese en instruir, déjese en formar, déjese en corregir, porque sin duda alguna, al entrar en ese paso de obediencia, al entrar en ese paso de sometimiento, sin la menor de las dudas, sin lugar a dudas, sin darle cabida a la duda, ciertamente Jehová, Dios de los ejércitos, te llevará en victoria, en victoria, en victoria, en triunfo. Aleluya. Usted sabe qué es triunfar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué es triunfar? No tener trabajo y ser bendecido por Dios. Aleluya. ¿Sabe qué es triunfar? No tener para medicina y que el médico de médicos venga a su habitación y con su toque glorioso le dé sanidad. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Sabe qué es victoria? Despertarme cada mañana y ver mis generaciones amando a Dios, honrando a Dios, queriendo agradar a Dios. ¿Sabe qué es victoria, iglesia? Abrir esta escritura y que esta escritura me corrija, me moldee a la imagen y semejanza del Cordero de Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. 2 minuticos más y cerramos. 2 minuticos más. Padre, gracias. ¿Qué tal es usted para levantar manos? Aleluya. ¿Usted sí puede levantarle la mano al que está a su lado? Muchas veces el que está a su lado no necesita una palabra, no necesita un regaño, no necesita una confrontación, sino necesita alguien que les tienda la mano y lo levante. Aleluya. Le hago una pregunta. ¿Duelen los brazos? Claro. ¿Duelen los brazos? Claro. Claro que duelen. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos permite experimentar esto para que sintamos el dolor con el que Cristo una y otra vez nos levanta, una y otra vez nos renueva, una y otra vez nos restaura. Su muerte en la cruz, esa muerte en la cruz en nosotros produjo regeneración. Regeneración. Fuimos regenerados por Él en la cruz. Esta es la iglesia triunfante, la iglesia que se une, la iglesia que ama al prójimo. Esta es la iglesia triunfante, la que deja de pensar en sí mismo y en sí misma y empieza a pensar en los demás. ¡Aleluya! Deje que la presencia de Dios corra en estos minutos. ¡Oh, gloria a Dios! Allí en las redes sociales, esa presencia del Espíritu Santo que nos hace pasar del conocimiento a la vivencia, que nos hace pasar de la letra a la revelación, que nos hace pasar de lo natural a lo espiritual, que nos hace pasar de lo humano a lo divino. Esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo de Dios que nos saca de la muerte y nos da vida. ¡Aleluya! Hay unción, hay poder, hay fuego, hay gloria de Dios en este lugar. Déjese llenar, déjese tocar por la presencia de Dios. Saque cuanta contaminación, cuanta basura, cuanto yugo, cuanta atadura, cuanta ligadura se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted y yo no vamos de derrota en derrota. Usted y yo vamos de triunfo en triunfo. Cristo triunfó en la cruz del Calvario. Cristo se levantó de entre los muertos y le infringió una derrota irrevocable al diablo y a las tinieblas. Ahora usted y yo somos hijos de la luz. A resplandecer con la luz de Cristo, a resplandecer con la luz de Dios. Deje que su corazón se llene de presencia.
Vea lo fácil, vea lo sencillo. Usted saca basura, saca inmundicia, empieza a lavar, a limpiar y Dios empieza a llenar ese lugar. Aleluya. La letra no es suficiente. Se necesita el espíritu. La letra sin espíritu es letra, se muere. Pero la letra con espíritu produce vida, 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 vida en el nombre de Jesús. Allá en las redes sociales, no sé a qué hogar, a qué familia, pero algo glorioso está sucediendo. Algo glorioso empieza a suceder allá en ese hogar, en esa casa, en esa familia. Aún en los que no conocían, a donde quiera llega este mensaje, algo glorioso empieza a suceder en su vida y en su corazón para transformación. Transformados para Cristo. Muere la vieja naturaleza, muere el viejo hombre, muere la religión, muere la cuadrícula, muere lo místico y empieza a vivir en nosotros la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Dios. Aleluya. Cuando aprendes a levantarle la mano al que está al lado, entonces has aprendido a operar como Jesús. ¿Tú sabes cuánto lleva caído el que está a tu lado? ¿Tú sabes cuántas batallas ha librado y se siente cansado, agotado, debilitado? Judíos y samaritanos nada que ver. Pero viene un samaritano y le paga como no debía pagarle. Es más, no le paga como quisiera pagarle, sino como debe pagarle según la ley. No la ley de los hombres, la ley de Dios, la ley divina. Qué extraordinario es esto. Aprende a pagarle al que está a tu lado bien, aunque te haga mal. Aleluya. En esto se basa la ley y la escritura. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, de toda tu alma. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Padre celestial, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y clamamos para que en el nombre de Jesús de Nazaret esta tu palabra se haga rema en nuestra vida, para que a partir de hoy empecemos a vivir esta tu palabra en nuestro corazón, que quede grabada en nuestra mente y en las tablas del corazón, que nunca nos apartemos de esta palabra ni a derecha ni a izquierda, sino que vivamos conforme a la luz de esta salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén. Mis amados, bendiciones allí en las redes. Dios les bendiga poderosamente a la iglesia. ¿Tiempo de qué? Tiempo de unir los tizones. Dice: oh hermanos, en la fe, ven, juntemos los tizones, porque estando separados no pueden arder. ¿Sabe cuándo la iglesia entra en avivamiento? Cuando se une. ¿Sabe cuándo la iglesia entra en un tiempo nuevo, en una dimensión nueva? Cuando todo lo que hace se hace en unidad para el Señor. Acá no hay llaneros solitarios. Acá no hay llaneros solitarios. Está la iglesia de Cristo, está la iglesia del Señor. Y si la iglesia del Señor tiene que estar ¿en qué? En unidad. Acá es donde realmente vamos a poder reflejar si realmente el amor de Dios está o no está en nuestras vidas. Dios les bendiga, un abrazo allí en las redes sociales, que la paz de Cristo gobierne sus vidas, sus hogares y sus corazones, y que en su entrar y en su salir ustedes puedan ver la gloria de Dios. Bendiciones y hasta entonces, un abrazo gigante. Aleluya.